preescolar. Hola, hola, educadoras y educadores, ¿cómo están todos ustedes? Ay, pues yo estoy muy feliz, muy contenta de estar de regreso. Ha sido un largo tiempo que hemos estado lejos de este programa por diferentes situaciones que les iremos contando poco a poco. Traemos muchas cosas pendientes que contarles, que platicar con ustedes. Y pues regresamos hoy con un súper programazo. Berito no estará con nosotros el día de hoy, mi querida maestra Vero. Ya saben, bueno, fíjense que estaba pensando y estaba platicando con Vero. No sabemos si ya les contamos que Vero regresó al trabajo donde había renunciado. Si recordarán, ella hizo un programa donde les contaba el por qué renunció a su empleo y pues regresó con diferentes condiciones, ¿verdad? Pero bueno, ya les contaremos en otro programa cómo fue eso. En este programa, pues les tenemos una sorpresa. Como les comento, Berito no está aquí, pero pues obviamente les manda muchísimos saludos, extraña muchísimo el programa también, pero pues definitivamente sus actividades le demandan que esté pues al pendiente del trabajo en estos momentos. Y pues bueno, les cuento la sorpresa. Hoy tenemos una súper invitadaza, súper invitadaza, quien Vero y yo estamos súper contentas de tener en el programa. Es una persona que para nosotros es muy importante, que marcó nuestras vidas a nivel personal y profesional y que pues ha sido un gran ejemplo, una gran base para nosotros para guiarnos como educadoras en este camino de la educación preescolar. Ella fue nuestra maestra en la Nacional de Educadoras. Tuvimos la gran fortuna de ser sus alumnas, de ser guiadas por ella dentro de las prácticas en las situaciones reales. Y pues bueno, vivimos experiencias maravillosas que, como siempre se lo hemos dicho a ella, siempre las tendremos en nuestro corazón de por vida. Y estoy segura que todas quienes fueron sus alumnas, pues fueron de igual manera tocadas en el corazón, en el alma, en la pasión de educadoras por ella y por sus enseñanzas. Les voy a contar un poquito sobre ella. Em, bueno, pues ella es egresada de la generación 1980-1984. Fue profesora de educación preescolar del Jardín de Niños Juan O'Gorman en 1984 a 1990. Después de ahí trabajó en el Laboratorio Pedagógico Lauro Aguirre, que quienes lo conozcan es el anexo a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños de 1991 al 2008, donde fue educadora frente a grupo. Después fue docente de la ENMJN, asesora de séptimo y octavo semestre por 3 años y docente de primero y segundo semestre en la asignatura de acercamiento al trabajo escolar. Del 2013 al 2014 fue directora del anexo Lauro Aguirre de la ENMJN y en el 2014 al 2015 regresa a la Nacional de Educadoras como docente de quinto y sexto en trabajo escolar. Em, Tiene 31, bueno, cumplió 31 años de servicio porque ahora es retirada, felizmente retirada, disfrutando de la vida. Y bueno, durante estos 31 años de servicio, acreditó diversos cursos, diplomados, talleres, todos enfocados, por supuesto, en el desarrollo de los niños y en estrategias de aprendizaje. Entonces, wow, es increíble la experiencia mencionada, mis respetos, mi admiración y es de verdad, le reitero, un honor para nosotras tenerla en este programa. Nos hace muy felices. Vamos a darle la bienvenida desde sus casitas, desde donde nos escuchen. Un aplauso, por favor, para mi queridísima maestra Lulú Sánchez Capilla, como muchos la conocían en la escuela, nuestra querida maestra Lulucita. Maestra, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices. Ay, mi querida Sara, mi querida Vero, definitivamente estas, el saber que lo recuerdan a uno sus alumnos, eh, de verdad alimenta el espíritu.
alimenta el espíritu. Hola a todos los que nos escuchan. Qué padre actividad, de verdad, qué padre actividad. Qué bueno que sigan escuchándose entre docentes. Creo que eso enriquece muchísimo el quehacer diario, enriquece muchísimo el trabajo en el aula, escuchar que las problemáticas o las dinámicas o las situaciones que podemos tener dentro del aula la comparten muchos en diferentes contextos. Entonces eso pues definitivamente creo que nos hace crecer mucho como docentes, pero también como seres humanos, como mujeres profesionistas. Entonces, pues felicidades que estén en esta actividad, no la dejen, no la dejen, yo creo que es algo que tiene que seguir. Pues sí, soy su servidora, como dice Sara y Vero, este, maestra Lulú, así me decían. Yo le decía a Sara que alguna vez alguien me buscó una o dos veces y preguntaba por la maestra Lourdes y le decían, no, aquí no trabaja. Ella hasta un día que vi que me volviera a buscar esa persona, le digo, ay, hola, ¿cómo estás? Dice, oye, es que ya vine dos veces y dicen que aquí no trabajas. Y la persona que lo había atendido le dice, es que usted dijo que es la maestra Lourdes, y no, no es la maestra Lourdes, es la maestra Lulu. Entonces, bueno, pues en el ámbito laboral así me decían, en casa casi toda mi familia me dice Lourdes desde chica. Entonces, pues como gusten decirme, si en esta actividad hay alguna exalumna mía, pues saben que siempre me ha gustado que me llamen como ustedes me identifiquen y como ustedes quieran. Pues ya Sara les comentó, pues que ya estoy felizmente en el jubileo. La verdad para mí ha sido un regalo, ya tengo 7 años en el jubileo. Eh, me jubilé por razones más que nada de las dinámicas que se estaban dando en la cuestión política pues de las plazas, de que si quitaban el tiempo completo, que esto ya trae sus 7, 8 años, no es nuevo. Y pues por eso tomé la decisión, ¿no? Mucha gente me decía, si ya lo puedes hacer, mejor ya hazlo, porque no sabemos qué va a pasar y no sé qué. Yo creo que hubiera seguido, sí, 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 sí hubiera seguido. Eh, la verdad, traté de recordar cuándo decidí ser maestra. En su momento no pude recordarlo cuándo, ¿no? Desde que tengo uso de razón, yo siempre dije que quería ser maestra. Cuando me fui hacia el área de la educación preescolar, tampoco lo recuerdo, pero sí sé que la Nacional de Educadoras siempre fue una escuela muy privilegiada, una escuela con mucha demanda. Yo les quiero decir que cuando hice mi solicitud en 1979 para yo entrar en el 80 a la Nacional de Educadoras, hacían el examen 6,000 aspirantes. Tipo la UNAME, había diferentes sedes para ir a hacer el examen. Salíamos de la secundaria. Ujú. Y pues fui de las afortunadas porque nada más entraban 350. Ujú. Este, Entrábamos de la secundaria al hacer bachillerato pedagógico, más todas las asignaturas que tuvieran que ver pues con ser educadora, ¿no? En ese momento con ser educadora. Teníamos muchísimas materias que iban desde matemáticas, historia, física, química, ¿no? Todo lo que se lleva en prepa, en bachillerato, más psicología, desarrollo del niño, escuela para padres, danza, cantos y juegos, música, teníamos que tocar un instrumento musical, actividades tecnológicas donde preparábamos todo el material que llevábamos. Sí es cierto, sí existió esa época en donde las educadoras iban con las bolsas gigantescas empujándose en el pecero, camión, metro o en lo que pudieran llegar a los jardines, que además no los escogíamos, chicas, no los, nos los entregaban, nos decían a qué jardín nos teníamos que ir a presentar en prácticas, sin importar por dónde viviéramos, ¿eh? Entonces íbamos con nuestras bolsotas a los 14, 15 años, las más grandes 16, yo era de las más grandes, a los jardines de prácticas y llevábamos todo. Teníamos prohibido pedirle a la educadora
un pincel. Entonces llevábamos el equipo de 30 pinceles, 30 godetes, 30 delantales, las pinturas, las acuarelas, el papel, la cartulina, las tijeras, un equipo de 30 tijeras, todo era en equipo de 30, todo, todo, todo. Entonces se imaginan el costo en aquel entonces para comprar las cosas. Ya nos veían a todas con nuestra mamá en el centro comprando el material. Ujú, y buscando los mejores precios, ¿no? Porque sabíamos que si bien la institución educativa como tal, pues pedía una cuota de ingreso, pues lo caro era el material, ¿no? Sí, de hecho, perdón, maestra, se comentaba que era una de las carreras más caras, ¿no? Que de verdad tenías que destinar pues una buena parte del ingreso familiar a la educación de quienes decidían ser educadoras por esta cuestión, no solo como de pues ser parte de la escuela, sino de todo el material que tenían que comprar para las prácticas y todo eso, ¿no? Me encanta cuando menciona lo de la cantidad de aspirantes que tiene la escuela, porque recuerdo que a mí me pasó también lo mismo. Jamás me imaginé que fueran tantas aspirantes hasta el día en que llegué a me parece que fue el curso de introducción del proceso que nosotros llevamos en nuestra generación. Y cuando llegué, la fila le daba la vuelta a la cuadra, llegaba hasta el metro, a la entrada del metro, Barranca del Muerto, y le daba la vuelta a la calle, ¿no? Yo estaba, bueno, dije, en cuanto vi la fila, dije, bueno, seguramente no me quedo yo con mi poca esperanza, ¿verdad? Se me hace increíble que dentro de tantas aspirantes, pues tuviera la fortuna de ser elegida. Afortunadamente también tuve la suerte, ¿verdad? Pero sí, definitivamente siempre ha sido una escuela muy demandada y con justa razón. Es una escuela maravillosa que sabemos que forma excelentes maestras y maestros de educación preescolar. Y también me acuerdo de lo de las bolsas que menciona en nuestra generación, que fue la 2008-2012. Las educadoras nos regañaban a veces y nos decían, oigan, ¿dónde están sus bolsas? Digo, las educadoras que tenían como más años trabajando en los jardines, porque de eso se quejaban, ¿no? Que antes las maestras pues no pedían nada y había quienes en nuestra generación pues llegaban a usar los materiales del aula, que comenzó a quizá a dejarse de lado el llevar tanto material y pues se molestaban, ¿no? Porque no veían las tremendas bolsas que usted menciona. Eso era algo que estaba muy padre, escuchar las historias que nos contaban, ¿no? De las super mega bolsas. Y pues obviamente el ingreso tenía que ser, más bien el gasto de dinero era bastante, ¿no? Por todos los materiales que se tenían que comprar. Y bueno, maestra, estaba pensando mientras platicaba, recuerdo que también nos decían que había un examen donde al parecer tenían que cumplir con un cierto perfil, incluso hasta deporte, ¿verdad? Las educadoras, ¿a usted le tocó esa evaluación donde tenían que caminar por la alberca y que mencionaban que tenían que, pues como dice, tocar el instrumento y aparte tener cierto porte y que usaban falda en lugar de pantalón para ir a la escuela y que era como un uniforme general para todas? ¿Le tocó esa parte? Bueno, me tocó la parte de certificado médico. Yo me hacen el examen de la vista y resulta pues que no veo bien, ¿no? O sea, quién sabe desde cuándo no veía bien. Pobrecita de mi mamá, la verdad es que la recuerdo tan angustiada porque era necesario tener los lentes, ¿sí? Porque si no, no podía, no recuerdo si presentar el examen o no podía inscribirme, alguna de las dos cosas era, ¿no? Y entonces buscando una óptica que nos hiciera los lentes en 24 horas, porque yo los requería, ¿sí? Entonces, desde los 16 años utilizo lentes, bien miope que soy, yo no sé cómo vi antes, ¿no? Sí, pues ya estando como estudiante, pues era como la evaluación y nos ponía, por ejemplo, la maestra de danza en una fila y ponía unos pasos y observaba a ver quién, quién era rítmica o quién no daba una, ¿no? Y entonces, pues como que la sacaban y era, pues busca un taller, busca algo. La escuela daba muchos talleres y si no, pues búscate a alguien que te vea afuera pues te quite lo arrítmica, ¿no? En música, yo tuve que tomar clases de guitarra afuera y tuve que comprar la guitarra,
Sí, porque yo no tocaba, o sea, tocaba la flauta, ¿no? Lo que nos enseñaban en la secundaria, cuando yo estaba en la secundaria. Entonces, pues sí, tuve que comprar una guitarra y buscar un maestro particular para que me ayudara a mínimamente tocar algo, ¿no? Porque lo requeríamos. En esta parte que dices de la alberca, no soy más joven, ¿eh? Pero dicen, o sea, sí, ya no era como tan fuerte, pero sí nos ponían a ver la actividad física, nadábamos y teníamos que aguantar cierto ritmo, tener buena condición física para poder pues dar el ancho en la alberca y todo, ¿no? Ya no tan fuerte, pero sí, esa parte sí también. Yo ya pude usar pantalón, pero en prácticas. En la escuela no. Y en la escuela el uniforme, los lunes era de gala, que era la falda gris, los tacones rojos, ¿sí? El saco rojo y blusa de cuello alto. Y para las prácticas era el reglamentario delantal de cuadros. Podíamos ir con pantalón o con falda y los zapatos rojos de piso de goma, como escolares. Sí, que costaba un montón de trabajo encontrarlos. Sí teníamos que ir hacia las prácticas. Y era uniforme reglamentario y en la escuela nada de que no queríamos o no podíamos o no, 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 no. Habían unas personas, no sé si todavía, por ahí vieron unos cubículos chiquitos en los pasillos que eran donde estaban las prefectas, como en la secundaria, quien nos revisaban el uniforme, quien veía que si no llegaba qué maestro no había llegado al aula a dar la clase y por qué no había llegado y qué alumnas estaban haciendo, eh, pues dando lata. Perdón si como género nada más me refiero al femenino, sé que ya ahorita puede ser educadores o educadoras, pero bueno, en mi época de estudiante, pues definitivamente era mujeres nada más, ¿no? Entonces, bueno, y quiero decirles que entrábamos a la escuela y no podíamos salir hasta terminada la jornada. Ajá. No estaba permitido salir ni andar polulando por afuera ni nada. Todo lo teníamos que tener adentro y se nos checaba a qué horas era nuestra hora de salida y no podíamos salir. Piensen que éramos muy chicas, ¿sí? Éramos muy chicas, que era una escuela de educadoras señoritas, ¿sí? Nadie era casado y si alguien se casaba y se enteraban, pues le invitaban a salirse, ¿eh? Y ya en mi generación hubo dos compañeras embarazadas y bueno, era todo un revuelo en la escuela, ¿no? Todo un revuelo. Una sí terminó, aguantó la presión y otra no, porque había maestras que te decían, por favor, retírate, ¿no? Pues estamos hablando de así casi 40 años, ¿no? Entonces, en 40 años esta parte de estas cuestiones han cambiado mucho, ¿no? Pero pues sí, también era la otra parte de que la escuela y el contexto y la educación tenía muy claro que íbamos a formar niños, ¿sí? Y que quien formaba niños requería de un perfil muy estricto físico, mental, nos hicieron examen psicométrico, con ciertas características, ¿no? Yo creo que sería un tema de debate muy fuerte, a lo mejor para otra plática en otro momento, pues cuál es lo ideal, ¿no? O qué es lo que, si como ahora esto está más abierto, ya no hay esos requerimientos para entrar, si eso es lo mejor o era demasiado exagerado antes y a lo mejor un poco menos exagerado hubiera sido lo mejor, no sé, no sé, yo creo que es un tema para otro momento, como les decía, ¿no? Efectivamente, era una escuela, como dices, Sarita, de mucha demanda. Yo quiero decirles que todavía hace 7 años que me tocó hacer algunas actividades para las alumnas de primero, sí había bajado muchísimo la matrícula. Siempre se tuvo que conservar que fueran 200, 350. ¿Por qué? Porque es la matrícula que cuenta la escuela. Nunca, si baja, pues baja la plantilla de docentes, baja el presupuesto, bajan muchas cosas. Entonces, las 350 tienen, pues, perdón, 250, creo que me estoy yendo 100 más, no, 250, ¿no? Sí,
Sí, 250, perdón. 5 por 5, sí, eran 5 grupos de 50. Este, no puede bajar, pero sí les quiero decir que lo último que supe es que hubo una solicitud de 500 o de 500 porque ya había varones y pues obviamente el promedio también bajó, ¿no? Ya lo último que supe es que el promedio iba en 7, un promedio mínimo de 7 para poder entrar y sin restricción de edad también, ¿no? Entonces ahí es también otro tema, ¿no? Porque finalmente se ve como educación superior, pero tiene ahí todavía como sus trabas, sus cuestiones, ¿no? Porque pues se maneja por un calendario de básica, ¿no? Se maneja normales, no entra directamente dentro de de educación superior. Y entonces ahí ha habido ahí algunas cosillas que todavía no se acaban de definir. No sé, veremos con el tiempo, ¿no? Como les decía, pues sí, a mí siendo yo asesora de séptimo y octavo semestre, cuando después tuve la experiencia, ya les platicaré más adelante, me encontraba estas cuestiones de cómo es posible que no traen nada de material, ¿no? ¿Cómo es posible que vienen con su bolsa de mano prácticamente, ¿no? Además, yo les quiero decir que aparte de todo ese material que llevábamos, preparábamos cosas, ¿no? No sé, por decirles algo. Si íbamos a hacer un barco con latas o una actividad que requiriera de material de reuso, lo llevábamos, ¿sí? Llevábamos las 40 latas, los 25 cartones de leche, o sea, lo que se necesitara, todo lo llevábamos. Yo me acuerdo que una vez ya siendo novia de mi esposo, yo lo conozco desde que estaba en la normal, terminando una película, siempre le decía, oye, hay que esperarnos porque necesito recoger las latas de refresco porque me las necesito llevar. Y entonces yo tenía en la casa latas de refresco, cartones de leche, periódico, revistas, no, se volvía uno un papelero, ¿no? Ahí lleno de cosas o buscaba con la familia, oigan, no me vayan a tirar esto, las latas de atún, los botes de leche de quien tuvo bebé, porque ahí metíamos acerrín de colores, las corcholatas, que pintábamos las corcholatas, no las comprábamos pintadas, las pintábamos. Los palitos los teníamos que pintar por colores y tenían que ir en un bote, clasificado y todo. O sea, sí era todo un tema. Maestra, quisiera preguntarle, ¿cómo fue la transición, esta transición a su primer jardín de niños y cómo fue que llegó al laboratorio Laura Aguirre, al anexo de la Nacional de Educadoras? Bueno, mira, nosotras en la normal hacíamos examen profesional, sí, hacíamos podía hacer una memoria de trabajo donde integraban todo lo que habían hecho en su último año, también eran 4 años, todas las actividades y todo, y se hacía como una memoria docente, ¿no? O también teníamos necesidades educativas especiales. Yo me acuerdo que yo hice un trabajo sobre el niño maltratado. Y bueno, pues también nos titulábamos y todo como profesoras de educación preescolar. Ujú. Nos llevaban de la mano, chicas, nos llevaban de la mano. En octavo semestre teníamos un seminario que se llamaba gestión escolar. Y ahí nos enseñaron, nos mandaba la maestra, a ver, vayan a las oficinas del ISSSTE y pidan el formato que van a requerir para asegurarse en el ISSSTE, ¿no? Bueno, vayan a Hacienda y pidan el formato que van a requerir para darse de alta ante Hacienda. Y así hicimos toda una carpeta para que terminando la escuela supiéramos qué documentos íbamos a requerir. La escuela nos asignaba junto con la SEP el jardín de trabajo. Nos llegaba ya nos daban nuestros documentos, ya terminábamos el examen, ya todo, ya felices y contentas porque ya estábamos tituladas y la SEP nos buscaba y nos decía, usted ha sido asignada al jardín perenganito de tal en el horario matutino o vespertino
usted se tiene que presentar a tal fecha con la directora que es fulanita de tal. A mí el jardín que me tocó fue un jardín vespertino de nueva creación. ¿Qué significaba? Pues que llegábamos puras nuevas educadoras a abrir ese jardín en el turno vespertino y lo que nos tocaba hacer era ir a tocar las puertas de las casas para decirles a los papás que iba a haber un jardín vespertino donde podían inscribir a sus hijos. Era por el metro Tacuba y así lo hicimos. Eran otras 2 o 3 compañeras también recién egresadas. Llegó una, no teníamos, según yo recuerdo, directora, pero sí una inspectora y nos dijo, se tienen que ir a las casas, pegar cartelones en la tortillería, en la panadería, en donde fuera, toquen puertas e inviten a que vengan a inscribirse en tal fecha. Hubo poca demanda para el turno vespertino y no se pudo abrir. Y entonces me mandaron a la CEP, ahí a Brasil, al centro, a esperar los listados que salían, pegaban listados de jardines de niños donde había lugar. Y entonces yo en mi desesperación de ya quiero trabajar, bueno, nos empezaron a pagar, aunque no tuviéramos jardín. Yo cobré mi primer cheque, creo que entrábamos era a partir del 1 de septiembre y yo creo que cobré mi primer cheque el 15 de octubre, ¿no? Con el retroactivo y todo. Y ahí estaba yo. Todos los días me tenía que ir ahí y cumplir mi horario y salían los listados hasta que yo viera alguno que yo creía que era el adecuado para mí. Yo me acuerdo que por donde yo vivía pasaba un camión que decía San Isidro Alto Lerma. Yo no tenía ni la menor idea de dónde era eso, pero entonces yo vi que decía el listado Jardín de Niños Juan O'Gorman en Avenida San Isidro Alto Lerma sin número. Y yo dije, no, yo quiero ese porque al fin pasa el camión bastante cerca de mi casa, ¿no? Todavía estaba soltera, me casé a los meses después de haber entrado a trabajar. Oh, sorpresa, San Isidro Alto Lerma era hasta por donde daba vuelta el viento y regresaba. Llegaba el transporte a una parada y de ahí yo me tenía que bajar caminando. Era un jardín que estaba por las colonias de arriba de Mixcoac, muy arriba, Puerta Grande y todas esas que hace 40 años no había nada. Si alguien conoce por esos rumbos, que ahora Colinas del Sur y todo eso que ahora está repletísimo, no había nada. Y el jardín que yo escogí, me tenía que bajar le llamaban el tanque, me tenía que bajar del pecero que salía en Mixcoac, me tenía que bajar y de ahí tenía que irme caminando. Bueno, yo vivía en Patriotismo y Tamaulipas, de ahí caminaba hasta Revolución, ahí tomaba el camión, me bajaba en Mixcoac, tomaba el pecero, me llevaba el pecero a donde era la terminal de la base y de ahí caminaba para llegar a mi jardín. Oh, sorpresa, cuando yo llego a ese jardín, bajamos caminando y pues detrás de nosotros los borregos, las vacas, los patos, todo, porque era como si la fuera de la ciudad, ¿no? Estaba sobre una barranca, el jardín de niños, y cuando yo veo es una alambrada y lo que se ve es un patio de tezontle y escaleras que bajaban porque el jardín estaba construido sobre una barranca y la primera parte era el patio y las escaleras. Bajaba uno y estaba la dirección y el salón de cantos y juegos y el salón de usos múltiples, era todo, era una sola cosa. La conserjería volvía a bajar uno escaleras, los baños, y volvía a bajar uno escaleras y ahí estaban 5 salones o 6 salones. En el salón que a mí me tocó, uno abría la ventana y lo que veía uno era el río que pasaba unos metros más abajo y luego del otro lado de la barranca que empezaba a subir. Había casitas hechas con cartón, con láminas, como de paracaidistas, ¿no? Y pues ese era el jardín. Yo llegué ahí y había 5 educadoras que ya tenían 3 años de servicio, que fueron las que inauguraron ese jardín. Imagínense los raspones y todo en un patio de tezontle y el polvadero y todo lo que se hacía, ¿no? Ya después pues no lo pavimentaron
Y bueno, pues era una comunidad bonita con muchísimas carencias. Era gente que venía de los pueblos, que había decidido venirse a vivir a la Ciudad de México y ahí se habían asentado. Eran asentamientos, ¿no? Llegaban luego los niños cortados de sus pies porque nada más tenían los zapatos para ir a la escuela y llegando a su casa se los quitaban y andaban descalzos y entonces no faltaba que se cortaran con algún vidrio, alguna piedra, algo que había por ahí y pues llegaban lastimados, ¿no? Este, Era una comunidad cooperativa, les gustaba mucho que la escuela estuviera ahí, pero era una comunidad difícil. Pero fue bonito trabajar ahí. Ahí me tocó el temblor del 85. Bueno, no ahí, por llegar ahí, pues, tembló a las 7:19. Yo ya estaba casada en ese momento y trabajaba más cerca, digo, vivía más cerca, ya vivía cerca de Miscuac. Entonces, pues mi esposo me dejaba en el pecero y yo me volví a ir hasta el jardín, ¿no? El temblor nos tocó en nuestro departamento y pues pensamos que no había pasado nada. Él se fue, me dejó y él se fue, él trabajaba, imagínense, Reforma e Insurgentes. Él no pudo llegar porque pues él vio varias construcciones que se cayeron en esa zona. Se regresó por mí hasta, ahora sí que hasta arriba, hasta el cerro. Llegaron muy pocos niños a pesar de que ahí no pasó nada, porque pues empezando que no tenían construcciones, no eran casas de campaña de cartón y todo como les decía, pues no, ahí no había pasado nada, pero pues las autoridades nos dijeron que no abriéramos el jardín, porque lo que sí le pasó al jardín es que se levantaron los pisos. Y entonces pues ya no nos dejaron trabajar ahí, nos mandaron estuvimos varios meses sin trabajar, nos mandaron a un jardín de niños por Revolución a tomar cursos, talleres, muchas escuelas estuvieron mucho tiempo sin funcionar, hasta que nos volvieron a regresar y ni le habían hecho nada al jardín, seguíamos con el piso cuarteado y el piso levantado, pero pues así trabajábamos, ¿no? Los salones, quiero decirles que eran prefabricados, eran de lámina, era un jardín como provisional, entonces luego abría uno la ventana y pues resulta que la ventana ya se iba a caer porque pues estaba ahí medio puesto todo, ¿no? Ahí estuve 6 años trabajando, tuve a mi hijo, el mayor, pedí un permiso de 3 meses, regresé a trabajar y a los pocos meses me embaracé de mi hija. Mis hijos se llevan muy poco, año 4 meses. Y ya ahí, en mi incapacidad, tomé otro permiso de 3, 4 meses. En aquel entonces nos daban permisos así, de 3 meses, de 6, de 9, de lo que el tiempo que uno requiriera. Hasta que una amiga que trabajó con nosotros y que alguien le ofreció trabajar en el anexo porque se estaban jubilando las educadoras de la época de oro, que iniciaron y que fueron las fundadoras del anexo y las fundadoras de la Nacional de Educadoras. Y entonces estaban jubilando y requerían cubrir las plazas inmediatas porque si no se congelaban. Entonces a esta compañera, otra compañera le avisó, se fue a trabajar ahí y a mí me dijo que si no quería ir a trabajar en la tarde, total, pues acepté, me presenté y la maestra que estaba ahí en ese momento como directora había sido mi maestra en el primer año de didáctica. Yo quiero, algo que no les dije es que el grupo, cuando entraba uno a la nacional, el grupo que tenía que ver, digo, las asignaturas que tenían que ver con la práctica y con lo que era didáctica en aquel entonces, se dividía en dos. Entonces teníamos dos maestras. Eran 25 para una maestra y 25 para la otra, porque pues, ustedes comprenderán que una sola maestra no podía ir a ver a 50 alumnas, que era el grupo 50 a 52 alumnas que éramos. Entonces nos dividían en dos y así fue los 4 años, ¿sí? A veces trabajábamos juntas en el salón, las dos maestras con todo el grupo completo y ya en prácticas cada quien se iba con su maestra a los jardines que habían sido asignados. Esta maestra había sido mi maestra en primer año y se acordó de mí y pues me dicen que hay una plaza que requiero, vente por favor mañana mismo porque me congelan la plaza.
¿Confías en mí? Pues sí, maestra, claro que sí. Bueno, vente y ya luego firmamos todos los documentos y hacemos todo lo necesario. Me dijo, ¿estás embarazada? Porque pues era un impedimento para entrar a trabajar, chicas, ¿sí? No, maestra, pues no. Es más, mi hija tiene 11 meses, entonces pues no. Ah, bueno, entonces vente mañana mismo a trabajar. Y así entré al anexo. Después requería a alguien en el matutino y no conseguían educadora y me dijo, por favor, ayúdame a venir en la mañana y en la tarde. Ya mi hijo, el mayor, tenía como 2 añitos y medio. Le digo, es que tengo un niño de 2 años y medio y mi hija que tiene año, un mes, año, 2 meses. Tráete al chiquito, tráete a tu hijo y aquí lo tenemos. Ya ahí había todavía, entraban muy chiquitos, maternal, y que aquí esté contigo. Y pues así lo hice y me dijo momentáneamente lo que consigo una educadora que se quede en el turno matutino y ese momentáneamente fueron veintitantos años que estuve ahí en la 20, 25 años que estuve ahí en la Nacional de Educadoras. 25 años, wow. ¿Qué tal, maestra? Casi, casi su segunda casa, prácticamente. Qué padres experiencias. La verdad que la escucho y se me enchina la piel de imaginarme, ¿no? Conforme va platicando, me voy imaginando pues los contextos, la descripción del jardín, de todas estas experiencias tempranas que vivió durante sus inicios en esto de la educación preescolar. De verdad que se me enchina la piel, como le comento, y es algo muy bello escucharlo, ¿no? Aunque sin duda me imagino que las experiencias llegaron a ser complejas y difíciles por las condiciones, ¿no? Que quizá le tocó experimentar, pero pues como lo platicábamos, creo que son las más enriquecedoras a veces de la formación, del crecimiento profesional y pues sin duda inolvidables, ¿no? Como esta parte de la experiencia, de haber vivido el terremoto. Qué bueno que no les tocó con los chiquitos, con los niños, porque pues ese es a veces como siempre el miedo, ¿no? De nosotras como maestras, como maestros, el estar con ellos en un momento de un desastre natural, porque pues es complejo. Como yo siempre lo he dicho, para mí no es suficiente una maestra por grupo. Sería ideal que todas pudiéramos tener otra persona, una colaboradora en el grupo que pudiera apoyarnos, otro compañero que pudiera ayudarnos, porque pues son muchos niños bajo nuestra responsabilidad y en una situación de emergencia pues es complejo poder darles a todos la atención que se requiere, ¿no? En esas situaciones. Entonces, por una parte, qué bueno que no pasó nada, que todos estuvieron fuera de peligro y que no le tocó pues vivir esta experiencia de una forma tan pues terrorífica. ¿Y cómo fue que entra a la Nacional de Educadoras a trabajar con las chicas en formación? Cuéntenos un poquito como de esa historia, de cuando se convirtió en directora del anexo, en esta transición de ir y regresar entre el anexo y la Nacional de Educadoras. ¿Cómo fue esa experiencia, maestra? Ay, pues bueno, mira, antes de decirte cómo fue esa transición, quiero decirte cómo fue la transición de un jardín de niños en una comunidad súper alejada de la ciudad, en un asentamiento, en un jardín que se caía a la ventana, que tú sacabas tu bote de material y resulta que estaba mordisqueado y adentro ya era un nido de ratones y entonces tú gritabas, aventabas el bote y los niños pisaban al ratón o lo agarraban de la cola y lo aventaban por la ventana, ¿no? O veían una arañota tipo tarántula y tú gritabas, te subías a la silla, a la mesa, te querías desmayar y los niños con un pisotón la desbarataban, ¿no? O que te llegaba el regalo de tu santo, o que sabían que había sido tu cumpleaños, o que era el día del maestro y te llevaban 2 piezas de pan de dulce o unos churros que compraron en la panadería de la esquina o en el carrito que les vendía el pan, pero pues ya llegaba mordido porque el niño en lo que llegaba al salón ya lo había mordido, ¿no? O también que pues estaba tan carente el jardín que yo buscaba
en las fotocopiadoras que me regalaran las hojas que desechaban para que los niños pudieran pintar atrás y hacer un cartelón o hacer el periódico mural o algo, porque pues no había con qué, ¿no? No pagaban la cuota de mantenimiento, perdón, la cuota de esa sociedad de padres de familia y pues no teníamos dinero o que juntábamos los cartones de la leche del DIF para hacer un dulcero, entregárselos el 10 de mayo ahí bien decoradito y todo, y lo quitaban en un segundo, lo rompían para comerse los dulces, ¿no? Me voy al anexo donde pues era abundancia de todo, empezando por las instalaciones, ¿no? Empezando porque nos leían la cartilla ahí también, ¿no? Teníamos que cubrir un cierto perfil. O sea, a mí la maestra que me reconoció, que era la directora de la Nacional y que sabía que yo había sido su alumna, pues así como que entré de rápido y le surgía, ¿no? Pero ya las siguientes que querían entrar, no, hombre, tenían que cubrir un perfil, tenían que pedir un informe de cómo habían estado trabajando en sus jardines de niños, si había maestras en la escuela, en la nacional, que habían sido sus maestras, pues les preguntaban cómo habían sido de alumnas, checaban todo, ¿eh? Y pues te leían la cartilla, te decían que ahí tú siempre tenías que estar preparada para que fuera gente a verte trabajar, ¿no? Que siempre había visitas, que a lo mejor tú creías que no iba a haber visita ese día y alguien llegaba y te decía, oiga, viene la normal de no sé qué y necesita entrar a las instalaciones y tú siempre tenías que estar preparada, tú siempre tenías que tener tus actividades, tu planeación, tú tendrías que estar siempre dispuesta a contestar preguntas, a quedarte un poco más tarde para atender a las visitas, o sea, era así, se leía la cartilla, ¿no? Y entonces era un jardín, como digo, con pues, una casita, con un arenero, con una serie de materiales que, bueno, te dabas vuelo, un equipo de trabajo muy unido, tanto los trabajadores como las docentes, donde le entrabas porque le entrabas a todos el personal de intendencia participaba en todos los eventos, en todos. En el 10 de mayo, en el Día del Niño, se disfrazaban, cantaban las mañanitas, estaban contigo en la puerta, te ayudaban en todo, estaban súper presentes ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un cambio radical. La verdad fue un cambio radical que nos exigía tener siempre actividades innovadoras, siempre materiales vistosos, presentaciones de la pastorela, del cuento infantil, siempre con novedades, una sociedad de padres de familia que cooperaba muchísimo, que habían sido algunos niños de ahí que traían ahora a sus hijos, un jardín con tradición familiar de 3, 4 generaciones. Ujú. Y que para la pastorela, pues hasta el burro en vivo llevaba, ¿no? Porque algún papá lo veía cómo le hacía y lo conseguía. Tuvimos un papá militar y que consiguió una visita al colegio militar, ¿no? Que teníamos un papá que era medio político y nos conseguía no sé qué, y así. La verdad, un jardín en una época con mucha fortuna. Mucha fortuna fue, creo que sin minimizar la otra comunidad, ¿eh? Porque ahí también tuve grandes experiencias, grandes cosas. Este también fue maravilloso y sobre todo porque pues me permitieron tener ahí a mis hijos, ¿no? Mis 3 hijos, los dos grandes, y tengo una bendición de Dios que llegó 14 años después, que le tocó que otra vez el anexo tuviera el área de bebés. Entonces él entró desde bebé. Cuando yo entré con mis hijos los grandes, ya no estaba el área de bebés, ya no era educación inicial. Lo quitaron una temporada y lo volvieron a poner cuando mi hijo el chico. Entonces yo iba inclusive a dejar un turno para poderlo atender y me informaron que iban a abrir el servicio de educación inicial y que podía y podría llevar a mi hijo. Entonces fue muy bondadoso para mí en general en los dos jardines el trabajo como maestra y como madre y como esposa. O sea, me pude desenvolver muy bien porque fueron muy generosos, ¿no? Hicimos muchísimas cosas, inclusive de ahí emanaban proyectos nuevos que se piloteaban con nosotras y se iban a los jardines de niños. No sé, tuvimos un salón de ciencias, hicimos un proyecto de psicomotricidad con los maestros que en aquel entonces estaban en esa área, maravilloso, un proyecto de danza
Algunas de ustedes conocerán al maestro Mauricio Martínez, con él, con su esposa, un proyecto de natación, se metían los niños a la alberca de la Nacional de Educadoras. Tuvimos un proyecto que se llama el programa Día, el desarrollo de las inteligencias a través del arte. Nos tomaron fotografías, nos tomaban videos, salimos en algunas cosas de radioeducación, o sea, no era, tuvimos la biblioteca infantil, no, tuvimos muchísimas cosas maravillosas, ¿no? Y en esos pasar de los años requerían maestras, empiezan a jubilar maestras de la Nacional de Educadoras y pues había ahí como siempre todas las maestras que tenían que ver en la Nacional de Educadoras con el área de didáctica, de estrategias, todo eso, todas eran educadoras y todas fueron de la Nacional de Educadoras y entonces pues nos empezaron a llamar, a mí me llamó la directora de ese momento que era la maestra Margarita Casas, que si quería participar. Yo en ese momento no tenía la licenciatura, ella me decía que iba a haber como una beca para presentarlo, empezaba a estar lo del Ceneval por experiencia docente y que la escuela me iba a apoyar. Entonces, pues me fui a la Nacional, fue una decisión no fácil, porque la verdad yo amé intensamente a los niños, pero después reflexionando era una forma como de seguirlos tocando, ¿no? Por medio de las estudiantes. El primer grupo que me tocó fue de primer año. Yo me acuerdo que fue no sé, los primeros días de septiembre, no sé si el 13, 12 de septiembre, que estaba lloviendo. Yo llegué súper nerviosa, y al ver las caras de las que en ese momento fueron mis alumnas, que las sigo viendo, algunas de ellas, que algunas de ellas me escriben, y con estas bondades de las redes sociales, pues muchas de ellas son mis amigas en Facebook y siempre seguimos en contacto, ¿no? Y entonces las veo con una cara de susto, era el primer día, y yo con una cara de susto que yo creo que eso fue lo que nos conectó, porque fue un grupo maravilloso. Todos mis grupos fueron maravillosos. La verdad es que nos conectamos, inmediatamente me conectaba con mis estudiantes y ellas conmigo, ¿no? Y yo les decía, ¿están asustadas? ¿Están con miedo, incertidumbre? Y me decían, sí, ¿no? Y yo les decía, pues, ¿qué creen que yo también soy igual que ustedes? Porque también es mi primera vez. Y yo en ese momento hacía con ellas la reflexión, ¿se imaginan a los niños en su primer día de escuela? Si ustedes que son adultas quisieran aquí al novio, a la amiga, al amigo, a la mamá, a la madrina, a la tía, a la prima que las acompañaran, muchos papás estaban afuera, ¿no? De las adultas. Imagínense los niños. Cuando la mamá le ha dicho no hables con extraños, no te sueltes de la mano, siempre la mamá vigilándolo con ello y de repente lo dejan en un lugar donde cierran una puerta, donde hay extraños, donde unos extraños lo toman de la mano, lo meten y la mamá se va. Imagínense cómo se sienten esos niños, si ustedes que están aquí, cómo se sienten. Y de verdad que ese momento fue así de, sí es cierto, ¿no? Entonces hicimos ahí una dinámica de a ver cuáles son tus miedos, ¿no? Y yo les hacía la reflexión, a ver, acuérdense la primera vez que estuvieron en el jardín de niños. ¿Se acuerdan algunas? Algunas sí, otras no. O en el primer momento que se acuerden de cuando estuvieron en el jardín de niños, algunas con momentos muy bonitos, otras con momentos no tan fáciles, donde les decían, cállate porque entonces no viene tu mamá, ¿no? Y si no te callas, no voy a abrir la puerta. Cosas así. Y yo les decía, esto que nunca se les olvide. Que nunca se les olvide cómo se sienten hoy. Que nunca se les olvide cómo se sintieron cuando eran pequeñas. Para que nunca hagan sentir eso a los niños en su primer día, ¿no? Ahorita al pasar de los años, ahí está por ahí circulando un video de un niño que está llore y llore. Yo me imagino que ustedes ya lo vieron. A mí se han encargado en enviarles, dicen, los niños de la maestra Lulú en su primer día. Efectivamente, ¿no? Así es, pero yo creo que cualquier etapa del ser humano, sin importar la edad, así nos sentimos, nada más que ya no nos permitimos o ya no nos permite la sociedad o ya no nos permite nuestra edad, ni modo que en nuestro trabajo en el primer día nos tiremos al suelo y gritemos por nuestra mamá, pues va a decir el jefe, ¿qué onda, no? O en la secundaria, que son tan crueles los compañeros, o en la prepa, mucho menos en la universidad, pero que queremos llorar y queremos gritar por nuestra mamá,
Sí, sin importar la edad, ¿no? Entonces veo estos videos de ahora y de verdad me da tanta nostalgia y digo, bueno, alguna vez uno de los niños, un Armando, que ni era mío, era de una compañera que entró a maternal. Este niño Armando me jaló el pelo, yo por ayudarle a mi compañera porque tenía varios llorando, ¿no? Me jaló el pelo, me arrancó el reloj, me pateó, me escupió, me mordió. Bueno, no, 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 era una cosa de verdad, pobrecito, ¿no? Bueno, se fue adaptando conforme fue pasando el tiempo y yo le decía, Armando, algún día vas a caer en mis garras. Armando, y a la mamá le daba mucha risa. Y Armando estuvo conmigo el último año de preescolar, en tercero. Y un 14 de febrero me llevó una coneja hermosa, gigantesca de peluche y decía, la mamá es que la vio Armando y dijo, yo lo quiero para mi maestra Lulú, para que ya me perdone de todo lo que le hice cuando entré a la escuela, ¿no? Son de esas cosas que de verdad le quedan a uno tatuadas en el corazón, tatuadas en el corazón. Entonces, ese primer día con mis estudiantes ya de la licenciatura fue muy padre. Y creo que fue un momento de reflexión que les sirvió para toda la licenciatura y para su labor docente, ¿eh? Porque muchas veces me lo comentaron, me lo siguen comentando que no lo olvidan, inclusive algunas me platican, ibas con un vestido color rosa, y sí, exactamente, porque hasta pensando, ¿qué me pondré, no? Para ver cómo me ven. ¿Qué dice, no? Fue muy, muy significativo poder estar en el lugar que había estado yo hace muchos años como estudiante, estar como alguien, no como la maestra, yo creo que fue como alguien que les podría brindar la experiencia que vivió y que traía a flor de piel y hacerles ver que sí se podía, ¿no? Hacerles ver lo que era el trabajo con los niños y lo maravilloso que es y que lo sigo diciendo conforme pasen los años, los niños son maravillosos y que el tiempo que están con nosotras podemos hacer magia y les podemos cambiar la vida, aunque sean las 3 o 4 horas que estén, ¿no? Ahí estuve, ese primer año fui maestra de primero y segundo año, visité los jardines, fue muy impactante estar yendo a los jardines, viendo otra dinámica completamente a la que yo tenía en el anexo, ¿no? Después, pues me dicen, pues, ¿qué crees? Que te requerimos en séptimo y octavo semestre y yo, bueno, a ver cómo me va, ¿no? Ya con las grandotas, ya todo lo que saben las grandotas, ¿yo qué les puedo decir? Pero no, fue también maravillosa, fueron 3 años 3 o 4 años, tengo la duda, pero bueno, 3 o 4 años. Y bueno, pues ahí nos conocimos con Sarita, con Berito, donde vivimos experiencias maravillosas, donde estábamos las horas trabajando, donde creo que fue muy padre llegar a verlas a los jardines en el año del servicio social y estar con toda la confianza del mundo, yo de entrar y ellas de seguir trabajando y de tener la confianza de decir, y ahora que sí, ¿cómo le hago con esto que se me atoró? No te preocupes y de dejarme participar. Creo que fue una experiencia muy, 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 muy increíble, donde también tengo grandes anécdotas con alguna de las chicas que yo llegué al jardín. Me ve uno de los niños escribiendo en el cuaderno las observaciones y revisando la planeación. Y se acerca este niño y me dice, ¿y qué escribes? Y le digo, pues estoy escribiendo cómo está trabajando la maestra Ilse, lo que está haciendo, para luego platicarlo con ella. Y me dice, ok, entonces escribe ahí. A ver, yo quiero ver cómo escribe, sí, pero dime qué quieres que escriba. Escribe que es muy buena educadora. Sí, es muy buena maestra. Y le digo, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Tú por qué me dices que es muy buena maestra? Ay, pues que porque viene todos los días bien contenta. Ok. Entonces, para ti eso ser buena maestra, sí. Viene todos los días muy contenta de estar con nosotros. Y a mí me gusta mucho eso de mi maestra. Imagínense el nivel de evaluación del niño. Imagínense ese nivel de evaluación del niño, que el niño diga eso de su maestra, es maravilloso, ¿no? Yo le decía a Ilse, bueno, ya casi casi estás titulada por ese comentario del niño. Y yo hacía con ellas la reflexión, no olviden eso,
de siempre llegar contentas, que el niño sepa que ustedes están contentas de estar con ellos. Creo que ese es el meollo de la educación. Y sin importar el nivel, ¿eh? Sin importar el nivel. Creo que es ahí la parte medular. Que el estudiante sepa que el docente está contento de estar ahí y estar con ellos. Híjole, maestra, toca un punto clave que a mí hasta la fecha creo que es lo que nos ha movido a, bueno, hablando por Vero y por mí, que somos quienes hemos platicado tantas veces de esto, eh, este factor de ser una maestra feliz, de ser una maestra contenta con tu profesión, satisfecha de lo que haces, de ser maestra, de querer levantarte todas las mañanas para dar lo mejor de ti y definitivamente de disfrutarlo, es sin duda la clave de toda la educación. Coincido totalmente con usted y estoy segura que Vero está de acuerdo con nosotras también. Es como a mí recientemente, tanto Vero como usted saben de mi última experiencia en mi último centro laboral y definitivamente lo corroboré al 200%. Una maestra que no es feliz, que no está frente al grupo por gusto, por amor a la educación, definitivamente termina en impactar de forma negativa, ¿no? En todos los sentidos. Es de verdad algo bien complejo el poder comprometernos como profesionales. Esto creo que también valdría la pena hacer otro programa al respecto porque, híjole, hay muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Pero definitivamente es un tema que es muy, muy importante para la educación y que muchas veces se subestima por encima de otras cosas, se pone por debajo de otros factores que a veces no son tan importantes como esta parte de la pasión y del gusto y este amor por la enseñanza, ¿no? Pues la verdad es que todo quisiera como retomar todo lo que nos platica. Me encanta, como le comentaba al principio, escuchar todo esto, desde cómo fue el cambio del jardín, un cambio súper, súper drástico por lo que nos cuenta, muy radical y pues qué padre, ¿no? Que haya podido vivir todas estas experiencias y que, bueno, esta cuestión de los jardines, de que hay algunos que tienen más recursos que otros, pues sigue hasta nuestros días. Desafortunadamente, quizá no tanto como antes, pero aún se observan jardines que pues tienen una diferencia o poco apoyo del gobierno, ¿no? Sobre todo en los estados, en las provincias, que es donde se observa más la ausencia de recursos para materiales y este tipo de cosas. Pero bueno, que qué bellas experiencias esto de los animales, no me la imagino, ¿no? Con las maestras corriendo de los animales y los niños tomándolo como algo normal del contexto. Eso es algo también súper maravilloso que sin duda me imagino que daba para mil temas, ¿no? Con los animales y todas estas cuestiones naturales que los rodeaban. Y esta parte del anexo que incluye a los niños pequeños que tiene el programa para niños pequeñitos, es algo que también siempre he pensado que es o sería la clave también para enriquecer la educación desde el principio. Sería genial que algún día la educación pública pudiera cubrir desde infantes, la educación de los infantes, porque para mí considero, en lo personal considero que no sería una guardería, que quienes están al frente deberían, o las que son las que pertenecen a las guarderías del gobierno, que les llaman los CENDIs, que cubren estos pequeñitos de edades en nivel inicial, em, educan, son maestras de educación inicial, no son escuelas de educación de infantes, no solo guarderías. Entonces, esto definitivamente sería maravilloso si la comunidad de bebés, de infantes, pudiera estar cubierta pues, por el gobierno, ¿no? Por la educación pública. Me mueve mucho cómo retoma esta propia experiencia que muchas veces se nos olvida cuando hablaba de sus chicas, de sus primeras alumnas en la Nacional de Educadoras, cuando
pues retoman estas emociones de ese primer día, ¿no? De estar aterrorizadas por todas esas emociones que se sienten cuando estás en una situación desconocida, en una situación nueva, y cómo tratar de entender a los niños. A la fecha yo hago mucho eso con los padres de familia, trato de ponerles ejemplos que los ayuden a entender cómo está pensando el niño, ¿no? Cómo entender que es un ser humano que tiene muy pocos años de vida en este mundo y que está tratando de entender pues con las herramientas que tiene, con lo poco que conoce el mundo, pues algo tan complejo que es como las reglas sociales, las emociones y toda esta parte de cómo conducirnos con los otros, ¿no? Y en los diferentes contextos. Pero sin duda es de verdad algo que me mueve mucho y que creo que también como maestras deberíamos de jamás olvidarlo, de que cuando estamos frente al grupo, jamás se nos olvide que algún día nosotros también estuvimos así en alguna situación de nuestra vida, incluso en la vida adulta, y que nos sigue pasando en todas las situaciones, ¿no? Yo quiero aprovechar para contarles, ahora que la tenemos aquí de invitada, la experiencia que tuvimos, que hablo por mis compañeras, estoy segura que tampoco lo olvidarán, nunca lo olvidaremos. Me tocó vivir esta experiencia con Vero y con usted y con las otras chicas. Estábamos en un jardín de práctica y tuvimos una situación un poco compleja, complicada con la directora. Tuvimos por ahí algunas diferencias en cuanto a la intervención que tuvimos y la expectativa que se tenía de nosotras dentro de la intervención con el grupo. Y bueno, hicimos todo lo posible, ¿no? Por mantenernos dentro de la línea, guiadas por la maestra Lulú, dentro de la línea del respeto, la línea de respetar nuestros lineamientos que llevábamos indicados por la Nacional de Educadoras, cumplir con nuestras tareas de la mejor forma posible. Sin embargo, por una o por otra cosa, al parecer no cumplíamos como con la expectativa que la directora tenía de nosotros, ¿no? Por ciertas razones que pues nosotros diferíamos bastante. Creo que también la maestra Lulu en algún punto nos lo mencionó, que pues definitivamente no eran coherentes con lo que nosotras llevábamos como filosofía de la escuela, ¿no? Pero bueno, en este momento tan complicado llegó un día en el que todas terminamos llorando, súper mal, súper estresadas emocionalmente, tiradas por el suelo por toda esa plática negativa que tuvimos en cuanto a nuestra intervención como grupo, como de forma individual y como grupo de practicantes, ¿no? Y recuerdo que la maestra Lulu llegó por nosotras a observarnos. Ella ya sabía cómo estaba la dinámica de la escuela. No sé si se acuerda, maestra, que era como quejas constantes. Y cuando llegó por nosotras, pues nos vio, yo creo que tan mal. Ahorita no sé si nos puede usted decir cómo percibió, cómo nos percibió en ese momento. Pero bueno, yo me acuerdo, yo estaba súper mal, yo estaba al punto del colapso. La verdad que no, me costó muchísimo trabajo como comprender, ¿no? Que esa iba a ser la realidad a la que nos íbamos a enfrentar algún día. Y recuerdo que nos decía la maestra Lulu, pues la verdadera historia todavía no comienza, ¿no? Esto va a ser la realidad cuando salgan al campo laboral. Y pues no sé qué tan mal nos vio que nos llevó, en lugar de sentarnos como comúnmente lo hacíamos, usualmente nos sentábamos en grupo en alguno de los salones a comer si es que no habíamos comido o a platicar de la práctica, de cómo nos había ido en el día y en la observación. Y este día ella nos dijo, ¿saben qué? Vámonos. Nos sacó del jardín y nos llevó a comer un helado. Ay, me acuerdo y en serio que me llena de mucha emoción, ¿no? Hasta las lágrimas. Nos llevó a comer un helado y pues nos sentamos, ¿no? A platicar de esta situación. Al principio ella solamente nos pidió que escogiéramos el helado y pues ya después de que nos calmamos un poco, como niños pequeños, ¿no? Como volver a concientizarnos de que somos adultos, pero aún así nuestras emociones continúan a flor de piel, ¿no? Siempre, toda la vida y en momentos difíciles como este. Platicábamos de lo que había pasado, reflexionamos sobre nuestra parte en la situación, sobre la parte de la realidad de los campos laborales, sobre lo que podíamos aprender de esta experiencia.
y bueno, nos regresó el corazón a su lugar, ¿no? La pasión a su lugar, la tranquilidad y regresamos con más apertura de tomar la situación como una experiencia de aprendizaje más que como algo pues negativo, ¿no? Tomamos lo mejor, recuerdo que ya estábamos casi a punto de finalizar las prácticas, entonces pues ya era casi lo último, ¿no? Era como de aguanten lo más que se pueda y todo va a estar bien. Y pues bueno, esa experiencia creo que a ninguna de nosotras se nos va a olvidar. Yo en lo personal la recuerdo como algo que marcó mi carrera como persona y como profesional. Fue algo muy, muy padre, muy sensibilizador a nivel como de una educadora, ¿no? Como de siempre tratar de entender a tus niños en este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo la vio maestra? ¿Cómo nos percibió usted? ¿Se acuerda de esa experiencia? Ay, Sarita, ¿cómo no recordar esos momentos? ¿Cómo no recordarlos? Y lo que mencionas, sí, la parte afectiva, yo creo que la parte afectiva es lo único. Perdón, no sé. A lo mejor por ahí alguien me dice, no, y la preparación académica, o sea, yo creo que todo nace de la parte afectiva. Siempre he dicho que quien trabaja con seres humanos debe de hacerlo con sumo cuidado. Empezando cuando trabajamos con los niños. ¿Por qué? Porque a los niños se les quedan las cosas como no tienen una idea, ¿eh? Yo les decía en algún momento, si trabajamos en sistemas, capturista, pues me equivoqué y ahora con las computadoras que todo se puede borrar, se puede volver a hacer, si se atora la impresora, se rompe la hoja y se vuelve a imprimir, no sé, en un oficio un pintor pues pintó mal y vuelve a pintar, ¿no? Compra más pintura, hay en muchas profesiones que se puede resolver lo que en uno se equivoque, en lo que uno haga mal, ¿no? Pero con seres humanos, hijo, los rompemos, ¿eh? Definitivamente los rompemos. Yo creo que el sistema ha perdido mucho la mirada de lo importante que es el maestro frente a un grupo de niños pequeños, de niños más grandecitos, de adolescentes e incluso de adultos o adultas, ya en una licenciatura. Todo lo que tiene que ver de materia prima, el ser humano debe de ser muy, muy cuidado. Eh, Desgraciadamente, a veces se prioriza todo lo administrativo, se priorizan otras cosas antes de que uno esté a gusto con lo que está haciendo, ¿no? Yo siempre dije dedicarme a lo que me gusta y aparte a que me paguen, no, pues es una bendición. Y así lo vi todo el tiempo, mi trabajo como una bendición. Para mí fue una bendición en el sentido que me permitió, como ya les comentaba, desarrollarme profesionalmente en lo que me gustaba, desarrollarme en mi vida familiar, desarrollarme como madre, como esposa, como hermana, tener la experiencia de ver a mis hijos crecer en un ambiente donde ellos ahorita, mi hijo el mayor tiene 34, mi hija la que sigue 33 y mi pequeño que les platicaba tiene 21 años. Y recuerdan, mi hija me dice, es que yo recuerdo una infancia en el jardín maravillosa, porque además ellos estaban todo el día metidos ahí, ¿no? Porque pues ya trabajaba el doble turno y ellos estaban conmigo ahí, salían de verdad de que decía mi esposo, es que ¿qué hicieron? Ve, vienen todos súper cochinos, los sacudía ahí, porque además metidos en la arena, pintaban, dibujaban, bajaban, subían, regresaban, se metían a todos los salones, cantaban, bailaban, bueno, no, hacían unas cosas todo el santo día, los tres. Y siempre en un ambiente acogedor, en un ambiente de armonía, aunque las cosas fueran mal, porque tuve pocas directoras como educadora. La verdad es que nada más trabajé pues en dos lugares, o podemos decir tres, contando el anexo como un lugar más, en casi 32 años de servicio. Y yo les puedo decir que a la fecha todavía tengo contacto con mis dos primeras directoras. Ajá. Y es maravilloso hablar con ellas, es maravilloso hablar con ellas porque ellas fueron
un acompañamiento en el jardín y todos nos apoyaban, lo que queríamos hacer, maravilloso. Y mi otra directora, que es del anexo, la sigo teniendo con una gran amistad. Ella nos decía mucho, el niño tiene que venir aquí a ser feliz, a disfrutar en las 3, 4 horas que los tenemos aquí. No podemos hacer más, no podemos, sí vamos a impactar en su historia de vida, lo que sucede en su familia y afuera, pero desde aquí adentro, ¿no? Desde aquí adentro tenemos que brindarle otro tipo de experiencias. Y ella decía que el niño venga y sea feliz, pero ella también hacía todo lo posible para que nosotras como docentes estuviéramos contentas con el trabajo, ¿no? Ya luego como asesora, en el caso de con ustedes, Sarita, pues cómo no apoyar a chicas que están haciendo todo lo posible por hacer una muy buena práctica y por brindarle a los niños muchas cosas sustentadas en un marco teórico, no sacadas de la manga. Y pero pues era difícil porque era un ambiente donde las exigencias de una inspectora, de una jefe de sector, pues a veces no son lo que sucede en la realidad en el aula, ¿no? No quisiera ahondar mucho, pues porque ya estoy bastante desconectada, pero lo poco que escucho, pues todo mundo planea y dispone desde un escritorio, pero pocos lo hacen desde una realidad. Y más ahora, después de este daño brutal que dio la pandemia a la educación. Es un daño brutal, ¿eh? Brutal. Estos niños que están entrando ahorita traen una laguna que requiere de docentes con mucho compromiso y mucho amor para sacar adelante a sus niños, ¿no? Creo que el nivel preescolar da definitivamente las bases, definitivamente es el cimiento para lo que sigue. Y lo tengo comprobado con 3 hijos, ¿no? Y bueno, pues en esa experiencia con ustedes, pues me emociona mucho saber que lo sigues recordando. Qué bueno. Ahí es la clara muestra de que a veces en los pequeños detalles, no a veces, siempre, en los pequeños detalles, perdón, quedan tatuados para toda la vida. ¿Hace cuántos años de esto, Sarita? Y te sigues emocionando como yo me emociono, ¿no? A lo mejor no recuerdo bien las palabras que les dije, sí una situación ahí como de mucho por parte del jardín, como mucha frialdad hacia los niños y en cambio ustedes muy amorosas hacia ellos, ¿no? Entonces ahí había diferencias en nuestras concepciones de cómo estar con los niños, ¿no? Pero lo que yo les pude haber dicho en ese momento les quedó para siempre. Pues es lo mismo que pasa con los niños, ¿no? Quedan para siempre y no se los digo como un argumento nada más o como un comentario suelto, no, lo viví de diferentes maneras. Tuve la oportunidad, al estar tantos años en el mismo lugar, de niños ya en la secundaria, en la preparatoria, que iban y me buscaban. Me invitaron a los 15 años de este grupo que les decía de Mari Carmen, que luego la encontré en la licenciatura. Este, Me invitaron a los 15 años de las niñas de esos grupos. Bailé con mis niños que eran pequeños y que ya eran unos jóvenes de 16 años con casi 1,80 de estatura, altísimos. Bailé con ellos en la fiesta de 15 años, ¿no? Y ellos me hacían comentarios de cosas que a lo mejor yo ya no recordaba, pero que ellos traían todavía en la mente y me vieron con tanto cariño. Un joven que sale de la secundaria y que va a entrar a la preparatoria, dirían ahora qué oso, ¿no? Ver a su educadora, ya ni quieren saber nada de cuando eran chiquitos, ¿no? Y que si hacíamos esto, que si pintábamos, que si cantábamos, que si hicimos tantas cosas. Tuve esa gran experiencia. Quizá por eso pienso que las relaciones humanas son súper importantes cuando estamos con los niños, que somos producto de nuestra historia personal. Y entonces, pues que vamos ahí como profesionistas que somos
dando lo mejor para esos niños y dejando de lado pues lo que traemos, nuestros problemas familiares, los problemas con el marido, nuestros problemas económicos, muchas situaciones las tenemos que dejar de lado porque esos niños se merecen lo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, sí son temas que hay de mucho de dónde sacar, muchísimo de dónde sacar. Creo en la vocación, creo que el maestro debe de ser maestro por vocación. Si bien si tiene las habilidades y las capacidades, pues principalmente debe de tener la vocación. Creo en la vocación de lo que a uno se va a dedicar. Yo les puedo decir, cumpliendo prácticamente este año 40 años que entré a la Nacional de Educadoras, y son, no, ya más, perdón, 40 y pico y ya casi 40 años que salí. Estoy convencida a la distancia que no pude haber elegido mejor profesión, que no me ubico habiendo sido otra cosa como educadora y que la vida me regaló aparte ser docente, formadora de docentes. Fue un regalo maravilloso. Y pues yo los invito, sé que es un momento bien, bien complejo, sé que es un momento muy difícil, tenemos un momento muy complicado como mundo, como país, como sociedad, como familia, como comunidad, como escuela, momentos bien complicados, pero sí creo que podemos dejar un granito de arena que impacte, ¿eh? Sí creo, yo como educadora ponía muchos pensamientos afuera del salón, siempre me gustó mucho. Y alguna vez puse uno que se le atribuye a Gandhi, pero realmente no he podido averiguar en sí de quién es, que dice que educar a los niños para no tener que castigar a los hombres. Y yo lo puse y un papá se quedó así viendo y me dijo, qué interesante maestra, qué importante es eso que usted me dice. Y luego una mamá se quedó hasta el final y se puso a llorar y me dijo, yo creo que si hubieran educado a mi hermano, no estaría ahorita en la cárcel. Yo tengo un hermano en la cárcel, maestra. Y con esas palabras, yo creo que hubieran sido la diferencia. No, pues saben que para mí el comentario del señor, porque además el señor casi con los ojos llorando, ¿eh? Un hombrón, lo recuerdo muy alto, y ahorita les voy a decir qué pasó a los 2 días con ese señor. Y con esta mamá llorando y me dijo, ojalá hubieran educado a mi hermano y no estaría en la cárcel. No, hombre, son cosas que uno, y ella me dijo, el compromiso ya tenía, era mamá de una niña, ahorita el compromiso con esto que estoy leyendo y con lo que vivo es de verdad de educar a mi hija de la mejor manera. El papá lo vi ese día, el niño no fue al día siguiente, el niño no volvió a ir al día siguiente y como al tercer o cuarto día va la mamá y me informa que en la noche el señor murió de ese día que leyó lo que yo puse. No, no saben, ¿eh? Yo así, pero ¿cómo? O sea, ¿qué le pasó? O sea, sí lo vi como muy sensible. Me decía la señora que el señor padecía mucho de presión alta y que se estresaba y una serie de cosas y pues que en una subida de presión no se la pudieron bajar y le dio un infarto y se murió. No, bueno, pues yo dije, híjole, gracias Dios mío. Y miren, me acuerdo y perdón si se me rompe la voz. Siempre fui muy agradecida de ese momento de haber podido escucharlo. Yo no sé qué traería, ¿no? Yo no sé qué tenía, pero me di el tiempo de escucharlo, porque luego andamos a las carreras y no queremos ni escuchar a los papás, ¿no? Ya estamos tan cansadas y nos queremos ir todo. Dije, gracias, Dios mío, por haberme permitido escucharlo, porque ¿saben cómo me hubiera quedado? Si lo veo que está leyendo eso y que está con los ojos como rojos, como queriendo llorar, y no me hubiera dado el tiempo de escucharlo, no, no me lo hubiera acabado, ¿eh? Quizá por eso, Sarita, me daba el tiempo para escucharlas a ustedes. Quizá por eso las sacaba de un ambiente que en ese momento no las ayudaba a llevarlos a otro. Con algo sencillo, pues como fue sentarnos en una mesa y compartir un helado y pasar ese momento negativo a algo mejor. Y de veras, soy afortunada de que ustedes lo sigan recordando. Como
sé que recuerdan muchas cosas, me lo hacen saber quién fueron parte de mi historia de vida y que tengo la gran fortuna y el gran regalo de seguir estando en contacto con todas esas personas, pues que lo recuerden, porque yo también los recuerdo y me hacen ser la persona que soy y son parte de mi historia de vida. Fíjense que otra experiencia que durante esos años que estuve en la licenciatura, en un 15 de septiembre se acerca una mamá que inmediatamente la reconocí. Era mamá de una niña que tuvimos en la tarde en el grupo de maternal, que yo tuve ese grupo de maternal, donde eran 3 niñas y como 8 niños, ¿no? Que las niñas se metían al baño con los niños y querían hacer pipí paradas, ¿no? Imitaban mucho a los niños. Y a la hora que veo a la mamá, le digo, señora, ¿cómo está? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, ¿qué pasó con su niña? Le digo, si no mal recuerdo, se llama Mari Carmen, ¿verdad? Me dice, sí. Dice, fíjese que ya está en la carrera. Le dije, no me diga, ay, qué rápido pasa el tiempo. Y se hace de un lado la señora y ahí estaba Mari Carmen con el uniforme de la escuela. Y me dice, Mari Carmen, aquí está mi maestra Lulú y me abrazó y todo. Y me dijo, Mari Carmen, ¿sabe por qué estoy aquí? Porque yo siempre quise ser maestra como mi maestra Lulú. Nunca la pude olvidar. Siempre, siempre me acordé de usted muchísimo. Y me dijo la mamá, siempre me dijo, voy a ser educadora y quiero estar en la escuela donde estuvo mi maestra Lulú y quiero estar junto a la escuelita del jardín de niños donde la maestra Lulú nos llevaba a nadar a la alberca grande y quiero estar. Y hasta que lo logró, fue mi alumna. Fue mi alumna en tercer año, si no mal recuerdo, sí, en tercero, en quinto y sexto semestre. Ya no fue mi alumna en cuarto porque fue cuando ya tuve que tomar la decisión de jubilarme. Me dio un regalo maravilloso, una foto de ella y mía en una pastorela donde a nuestro grupo nos tocó ser estrellas, ella chiquita, y una foto que ya nos tomamos cuando ella terminó el tercer año y yo ya me estaba por irme. Y de verdad fueron cosas que, hijo, creo que me hacen ser la persona que soy ahora y que nunca voy a olvidar. Y bueno, pues ahí hay muchas cosas que podríamos estar platicando. Entre mi último grupo de séptimo y octavo semestre, me piden que si puedo ir al jardín de niños pues había ahí algunas dinámicas y la maestra Georgina Quintanilla, que era la directora de la Nacional en ese momento, eh, me dijo, me gustaría que me apoyaras si fueras directora del jardín. Entonces, pues fui al jardín, fue un año difícil, muchas dinámicas muy complicadas a diferencia de cuando yo fui educadora de ahí. Yo siempre pensé que yo podía ser un líder que no le tendría que estar diciendo a quien ya es una profesionista lo que tenía que hacer, porque a mí nunca me lo tuvieron que decir. Yo sabía perfectamente cuál era mi trabajo. Y la verdad fue una época que me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo la dinámica, me costó mucho trabajo ese liderazgo. Y bueno, por algunas circunstancias me piden que regrese a la Nacional y vuelvo a tomar un grupo de quinto y sexto semestre, pues ya para iniciar mi prejubilatorio, ¿no? Un poquito antes de eso hice el examen del Ceneval, el que pasé, y ya como ya me iba a ir, la verdad ya no hice como el trámite de la titulación porque dije ya, pues ya me voy a ir y la verdad es que no quería gastar porque era mucho dinero. Y dije, pues ya me voy a ir, ya no voy a, no podría estar trabajando en otro lugar que no fuera aquí. Entonces, pues bueno, eh, hasta ahí eh, terminé una historia que ha quedado tatuada en mi corazón.
Ay, de verdad que es algo, muchísimas gracias por compartirlo, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en nuestro público. Confiamos en que todas las maestras, maestros que nos están escuchando coinciden con nosotros en esta pasión y que pues disfrutan de escuchar estas pláticas que salen del corazón, ¿no? Y que de verdad son cosas pues que pasaron en la realidad y que te enriquecen como persona, como profesional, como un ser humano en general, ¿no? Muchísimas gracias por confiarnos, por abrirse con nosotros, por confiar sus sentimientos con todos nosotros, con el público del programa. De verdad se lo agradezco con todo mi corazón. Se lo reitero, es un placer para nosotros pues tenerla aquí en este programa. Si me lo permite, voy a retomar algunas frases que usted ha mencionado a lo largo de este programa. Recuperé muchísimas frases que me parecen muy importantes, muy significativas y que pues son frases de usted, creadas por usted, por sus palabras que me encantaría que pudieran trascender o llegar a otras personas, ¿no? Como lo comenta, a veces una frase puede tocar y sensibilizar el corazón, la forma de pensar de alguien y cambiar, ¿no? Cambiar esta perspectiva de la educación de los niños, de la vida en general. Entonces, pues le estaré compartiendo las frases que les voy a compartir a nuestras maestras y maestros, educadoras y educadores que nos siguen. Y bueno, antes de cerrar, no quisiera dejar pasar la oportunidad otra vez pues de decirle que darle las gracias a nombre de Vero y a nombre mío. Quisiera decir por todas mis compañeras, estoy segurísima, tuve la oportunidad de compartir con ellas pláticas sobre ser alumnas de usted y coincidimos todas en ese momento en que fue una dicha, un honor haber sido sus alumnas. Nos llevamos muchas experiencias hermosas y gran parte de lo que somos como educadoras ahora en el campo laboral lo tenemos del aprendizaje que tuvimos, de las experiencias vividas con usted, ¿no? De esa guía que nos dio durante este proceso. Muchísimas gracias por todo, por haber tocado nuestro corazón, por guiarnos, por seguir ahí para nosotras a pesar de los años. Estoy segura que seguiremos así por muchos años más. Continuar en este proceso de acompañamiento, incluso ahora que somos maestras frente a grupo, es increíble poder correr a decirle a usted, ¿no? Contarle lo que nos pasa y saber que hay alguien ahí que nos entiende perfectamente de lo que estamos hablando y que nos va a guiar, ¿no? De la mejor forma hacia objetivamente, profesionalmente y por supuesto pensando en la parte humana, ¿no? Muchísimas gracias por siempre estar ahí. Quiero que sepa que siempre la recordamos, siempre estamos pensando como dice Berito, siempre pensamos en qué haría Lulú en esta situación, ¿no? Cada vez que nos pasa una situación es de qué haría Lulú. Entonces, pues muchas gracias por marcarnos, por dejar esta pasión en nuestro corazón, por ayudarnos a seguir adelante con este amor por la profesión, por ser educadoras. Y pues no sé si usted quisiera agregar algo más antes de despedirnos, algo más que le gustaría agregar o decirles a nuestras maestras y maestros. Sarita, muchas gracias, a Berito, a quien me recuerda, les agradezco mucho. Híjole, hay tantas cosas que decir, tantas cosas que se vienen a la mente, que resumirlas en este tiempo, que creo que fue bastante largo, este, viene siendo poco, ¿no? Pero bueno, pues que aquí estoy disfrutando de mí misma, sobre todo, y recordando esa historia de vida. Y les agradezco por hacérmela recordar, ¿eh? Se los agradezco mucho, porque a veces ya en lo cotidiano, pues ya uno se va desconectando y ya no está tan cercano, pero pues el recordar es vivirlo, ¿no? Y siento a flor de piel haber vivido todo eso. Me gustaría cerrar con un texto que a mí siempre me impactó la primera vez que lo vi y me gustó muchísimo,
porque creo que de esto se trata. Se los comparto, no, seguramente en algún momento a lo mejor ya lo han tenido en sus manos, de este ensayista estadounidense Robert Fulghum. Todo lo que yo necesitaba saber sobre la vida lo aprendí en el jardín de infantes. Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir, qué hacer y cómo debo ser, lo aprendí en el jardín de infantes. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino allí, en el arenero. Estas son las cosas que aprendí. Compártelo todo, juega limpio, no pegues a la gente, vuelve a poner las cosas donde las encontraste, limpia siempre lo que ensucies, no te lleves lo que no es tuyo, pide perdón cuando lastimas a alguien, lávate las manos antes de comer, las galletitas calientes y la leche fría son buenas. Vive una vida equilibrada, aprende algo, piensa en algo, dibuja, pinta, canta, baila, juega, trabaja cada día un poco. Duerme la siesta cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tráfico, tómate de las manos y no te alejes. Permanece atento a lo maravilloso. Recuerda siempre la pequeña semilla en el vaso. Las raíces bajan y la planta sube y nadie sabe realmente cómo ni por qué, pero todos somos así. Los peces de colores, los ratones blancos, e incluso la pequeña semillita del vaso, todos mueren y nosotros también. Recuerdo una de las primeras palabras que me enseñaron, una muy grande. Mira todo lo que necesitas saber. Está allí, en alguna parte. La regla de oro, el amor y la higiene básica, la ecología, la política, la igualdad y la vida sana. Toma cualquiera de estos pensamientos y tradúcelo en términos adultos, sofisticados para aplicarlos a tu vida familiar o a tu trabajo, a tu gobierno, a tu mundo, y se mantendrá verdadero, claro y firme. Y aún sigue siendo verdad, no importa cuán grande seas, que al salir al mundo es mejor tomarse de las manos y no alejarse demasiado. A mí me encanta, creo que es la vivencia mayor de todo ser humano que inicia en la etapa primera de su vida y donde nosotros tenemos una gran injerencia y donde podemos hacer el cambio. Les mando un saludo a todos. Gracias nuevamente, Sarita, Berito. Saben que las quiero mucho, saben que forman parte de mi historia de vida, saben que les agradezco haberme permitido ser parte de esa historia. Y bueno, pues aquí estoy. Ojalá pueda yo participar en otros momentos. Hay temas muy interesantes que hay que analizarlos y esto nos servirá para cada día ser mejor. Muchas gracias. De ninguna manera, maestra, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido un honor para nosotras tenerla como invitada aquí en el programa y definitivamente tiene que regresar con nosotros a seguir en estas pláticas sobre educación, sobre nuestras experiencias, que pues quién mejor que alguien como usted que lo vivió tan de cerca y con tanto amor, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Y pues ya saben, todos los que nos escuchan en casita, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les estaremos compartiendo las frases que la maestra Lulu nos mencionó durante este programa, incluyendo la última lectura que hizo para nosotros, que me parece maravillosa y que también es una de las lecturas favoritas, que también está en una canción que siempre llevo conmigo a donde quiera, cualquier centro laboral en donde me encuentro. Se las vamos a compartir también. Muchísimas gracias, maestra, nuevamente. Berito, te extrañamos, amiga. Te mando un besito. Esperamos tenerte aquí pronto. Y educadoras y educadores, cuídense muchísimo, por favor. Ya estamos de regreso a clases todos. Muchísimo éxito en este nuevo ciclo escolar, que todo salga de maravilla y como ya lo escucharon en este programa, lleven el amor por delante, lleven su bandera de amor y de pasión por la educación y todo estará bien. Y no lo olviden, educadoras y educadores, marchen contentas y contentos. Hasta la próxima. Adiós.